Me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio, como siempre, a nuestro querido abogado Jorge Gómez, que vamos a platicar de otro tema polémico e interesante como los que siempre nos traes, querido Jorge, bienvenido. Gracias, Jazz. Las pensiones para los adultos. Las pensiones de alimentos para los mayores de edad. Para los mayores de edad. Para los mayores de edad es un tema, siempre alrededor de la pensión de alimentos o de las pensiones de alimentos hay muchos mitos. Que si cuando mis hijos cumplen 18 años automáticamente desaparece la obligación de pagarles alimentos, que no tengo por qué darles alimentos a los más grandes. Falso. Falso. Totalmente falso. La pensión de alimentos no está determinada por la edad. Quien otorga alimentos está obligado o tiene derecho a posteriormente pedirlos también para sí mismo. Es decir, los hijos en algún momento estaremos obligados a darle alimentos a nuestros padres. Okay. Por ejemplo. Ajá. Evidentemente a los niños y en algunos casos a los cónyuges o excónyuges. La ley dice que entre cónyuges se deben de dar alimentos de manera mutua, es decir, el esposo tendrá que darle alimentos a la señora y la señora en determinado momento también estará obligada a darle alimentos al esposo. Es una obligación recíproca entre cónyuges. Sin embargo, cuando vienen los rompimientos, vienen los divorcios, siempre está el rollo de los niños. ¿Quién va a pagar los alimentos de los niños? Pues los va a pagar quien los ha pagado tradicionalmente. Es decir, si el papá era el único proveedor de alimentos para la casa, él los seguirá pagando para los menores y pagará quizás una pensión para la esposa o exesposa en este caso, y o si los dos aportaban para la casa, pues los dos continuarán con su obligación exactamente igual. Ahora, lo que dices es bien importante, porque uno cree que después de los 18 años ya es mayor de edad, ya puede trabajar, ya no es un niño y yo ya no tengo que darle para sus alimentos. Falso. Falso. ¿Hasta qué edad? La ley indica de manera muy clara que los alimentos se seguirán dando en tanto los hijos, aunque no sean menores de edad, hayan tenido los medios para estudiar una carrera o un oficio o una profesión. O sea, hasta que acaben la carrera. Porque si no, pues que a gusto, ¿no? Que me mantengan mis papás. Porque si, por ejemplo, el hijo de un carpintero se dedica al oficio de carpintería y a los 18, 19, 20 o 17 ya se su oficio le da para vivir por sí mismo, ahí efectivamente la pensión desaparecería. Okay. Pero en el caso que tiene un hijo en la universidad, que más o menos viene terminando la universidad a los 21, 22, 23, quizás por ahí, pues hasta ese entonces los alimentos no se van a acabar en tanto la persona a la cual se le dan esos alimentos pueda valerse por sí misma. Oye, pero a ver, entonces yo tengo 25, 30, 35 años. No entran las maestrías ni los doctorados. Ah, eso te iba a preguntar justo, y quiero estudiar la maestría, me tienen que... No. Ok, terminé ya a lo mejor la carrera, pero no encuentro trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo ganas de encontrarlo, porque por eso la gente no lo encuentra. Y tengo 35 años, ¿mis papás siguen obligados a mantenerme? No, okay. No, te voy a decir por qué. Si uno se pone en una situación provocada para no obtener un ingreso por sí mismo, la pensión no es obligatoria. La pensión de alimentos, aunque se llama pensión de alimentos, no corresponde únicamente a los alimentos o a la comida. La pensión de alimentos comprende comida, vestido, atención médica y habitación. Esos 4 conceptos están dentro del concepto único de alimentos, porque la gente luego cree que solamente es la comida. Se llama alimentos, pero en realidad no son nada más los alimentos, son todo esto. Mantenerte. Es mantenerte en este sentido. Entonces, un hijo de 35 años de edad que no quiere trabajar, porque no quiere, pues evidentemente no va a obtener una pensión de sus padres, porque al momento de mandarle los alimentos al papá, pues el papá podrá demostrar con toda claridad ante el juez de lo familiar que pues el hijo está en ese estado porque así lo desea. Pero que puede trabajar. Pero que puede trabajar porque ya se le otorgó una pensión donde estudió, donde tuvo acceso a vestido, habitación, comida, recreación. Entonces entra un poco el sentido común, ¿no? Entra mucho el sentido común. Adicionalmente, básicamente a lo que se refiere a los menores de edad, los compromisos también son morales de los padres. Claro. Aquellos que somos padres,
pues tenemos que ver por nuestros hijos, queramos o no, o lo diga la ley o no lo diga. Y normalmente ven siempre, y también como tú decías al revés, que eso me parece interesante, ya cuando tus papás son adultos mayores, ya no pueden trabajar, pues la ayuda es recíproca. Así es, ¿no? porque en su momento ellos te los otorgaron a ti y por lo tanto, por esa reciprocidad a la que te refieres, nosotros tendremos que darles esa misma aportación a los padres que ya no pueden tener un ingreso y que no tienen los ahorros o no tienen otro tipo de pensiones. Y los padres pueden demandar a los hijos. Y los padres pueden demandar a los hijos, es correcto. Ok, pues bueno, es información valiosísima, la verdad te agradezco muchísimo, querido Muchas Jorge, gracias, como siempre. Y hay un tema muy interesante que quiero platicar contigo en estos próximos días, porque ya, cuando una mujer se embaraza de alguien con quien no tiene una relación, me parece que las leyes están diciendo que ya no necesita, que ya no tiene el papá. Por el simple hecho de haber sido madre, no quiere decir que automáticamente sea acreedora a una pensión. Bueno, este tema lo vamos a platicar en estos días con mi querido Jorge. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos. Gracias.